Buenas noches, es un placer como siempre estar con ustedes en Periodísticos Telemedellín. Gracias a todos los que se conectan a esta hora. Nuestro tema de hoy tiene que ver con la educación, pues este es uno de los ejes fundamentales para el ser humano. A este punto hay que ponerle un cuidado muy especial y por eso invitamos al secretario de Educación de Medellín, Luis Guillermo Patiño. Secretario, buenas noches. Eliana, muy buenas noches, gracias por la invitación. Y al concejal Jaime Mejía. Concejal, buenas noches. Buenas noches, Eliana. Muchas gracias por la invitación y un saludo muy especial a todos los televidentes. Recuerden que pueden comunicarse con nosotros a través de la línea telefónica 268-6033 o en redes sociales a través de @telemedellín /periodísticos TM. Bueno, secretario, la última vez que nos vimos hablábamos de la preocupación por el decreto 1851 de 2015 que generó algunos cambios en la manera de prestar el servicio educativo en todo el país. ¿Cómo va ese proceso? Bueno, Eliana, podemos decir en este momento que hay un parte de tranquilidad para toda la ciudadanía. Afortunadamente, las medidas que tomamos de contratar con oferentes que habían cumplido los percentiles, la posibilidad de tener estudiantes también nuevos en colegios oficiales, cerca de 5.600, y finalmente logramos con la urgencia manifiesta que se decretó atender a 4.886 estudiantes. Lo que queremos decirle a toda la ciudadanía es que en este momento nuestros niños están estudiando y que afortunadamente el sector oficial de Medellín tiene cupos suficientes. Por si hay algún niño que todavía no está dentro del sistema, tenemos todas las posibilidades de ubicarlo. Que no creo, porque a estas alturas del año creo que ya todos deben estar ubicados teniendo en cuenta que hay puestos. En las cifras que nosotros tenemos, Eliana, en este momento tenemos más de 303.000 niños matriculados en la educación oficial y más o menos unos 78.000 en la educación privada. Como les decía, toda esta situación fue cubierta y todos los niños en este momento se les está brindando ese derecho fundamental a la educación. Secretario, ustedes han propuesto recobrar el sentido de las instituciones educativas oficiales. ¿Cómo va ese proceso y en qué consiste? Sí, Eliana, consiste básicamente en que muchas o algunas plantas educativas que pertenecen al municipio de Medellín hoy están siendo operadas por particulares. Lo que queremos nosotros básicamente es que estas instituciones sean o vuelvan a ser oficiales con docentes de carrera que pasen el concurso y con un proyecto pedagógico acompañado desde la Secretaría con un alto contenido de calidad. En este momento estamos muy contentos porque ya hicimos la primera oficialización, se llama la Escuela de Altos de la Torre, una escuelita que se encuentra en la parte alta de Enciso, donde muchos de los niños no estaban yendo a estudiar porque el operador que cubría ese servicio educativo no pasó el percentil y la Secretaría, en cabeza principalmente del alcalde y la alcaldía en general, tomó la decisión de que esta escuelita que había sido construida por la comunidad pudiera estar nuevamente al servicio de más de 480 niños y hoy con nuestros maestros oficiales, con nuestros rectores, con nuestros restaurantes escolares, los estamos atendiendo. Esta es una de las 12, ¿cómo van las otras 11? Sí, ese va a ser un proceso gradual que vamos a hacer este año, buscando siempre preparar a la comunidad, preparar a los padres de familia y a los estudiantes en proyecto educativo institucional, en hacer una transición para que no exista mayor alteración del proceso académico. Bueno, concejal, usted está muy calladito. Cuéntenos, cuéntenos desde el Consejo, ¿usted cómo va a apoyar todo el tema de educación? Porque digamos que tienen que trabajar en conjunto. Claro, mira, el Consejo juega un papel fundamental en la transformación de la educación, muy de la mano con la labor que está haciendo la Secretaría de Educación en cabeza de Luis Guillermo y el alcalde Federico. Nosotros precisamente, como concejales de la ciudad, tenemos una gran preocupación y un gran compromiso en trabajar desde el Consejo de Medellín para mejorar la calidad de la educación. Y precisamente nosotros hemos, a raíz de la pregunta que le hacías al doctor Luis Guillermo, frente al proceso de oficialización de los colegios de cobertura, nosotros radicamos una proposición para crear una comisión accidental y hacerle seguimiento precisamente en aras de ese ejercicio de control político que tanto le gusta al secretario que hagamos para mirar cómo va el avance de oficialización. Porque nosotros creemos y celebramos y apoyamos precisamente que los colegios de cobertura sean oficializados, pero eso tiene que ser con mucho cuidado, porque lo más importante no es oficializar
los colegios. Lo más importante es que esos colegios que se oficialicen tengan calidad en la educación, que es la gran falencia que hoy tenemos en la ciudad de Medellín. Y a raíz de eso, pues hemos venido precisamente realizando una serie de propuestas que nosotros hemos llamado que a Medellín tenemos que obsesionarla en materia de educación. Y cuando hablamos de obsesionar a Medellín en materia de educación, es poner en la agenda pública y poner en la discusión qué vamos a hacer en la transformación de las metodologías de educación en la ciudad de Medellín. Y eso implica precisamente de que tenemos que liderar unos procesos de la mano con los docentes, que juegan un papel fundamental en el proceso de transformación, con los padres de familia y la remodelación equitativa de la infraestructura física de los planteles educativos. Que esos planteles educativos no solamente sean un espacio para la formación de los jóvenes y de los niños, sino que sea un espacio de integración de la sociedad en un proceso de transformación cultural y que sientan precisamente que la sociedad hace parte de la escuela. Por eso, secretario, es muy importante empezar con esa discusión de que los colegios que solamente están encerrados como en una medida intramural, hay que abrirlos para que la sociedad se hagan parte y se empoderen de ese proceso. Y yo pienso que desde el Consejo de Medellín nosotros vamos a liderar una serie de propuestas para que analicemos como son propuestas o modelos educativos como el de Finlandia, Singapur, mirarlos cómo podemos analizar de esas propuestas que son exitosas y cómo podemos implementarlas para el cambio de metodologías de educación. Concejal, secretario, tenemos una llamada a Alexander Londoño del barrio Belén, Aguas Frías. Alexander, buenas noches. Muy buenas noches, ¿cómo están? Muy bien, Alexander. ¿Cuál es su aporte? Pues el aporte que estamos tratando un tema fundamental para la ciudad. Así es. Y quisiera concretamente hacerle pues una pregunta a la persona, al concejal y al secretario de Educación sobre qué planes tiene Medellín para esas personas mayores que ya han terminado la universidad, que han terminado el bachillerato, pues que ahora se encuentran laborando, pero que quieren ampliar su nivel académico. O sea, ¿qué propuestas hay para esas personas que tienen las dificultades de tiempo, pero que realmente quieren seguir avanzando en el estudio? Entonces, pero que siempre se hacen es como muchas propuestas para los muchachos solamente, como para la parte de la primaria, la parte del bachillerato, pero ahí nos quedamos. O sea, ¿qué propuestas hay para estas personas mayores que quieren aumentar su nivel académico, pero que estudian, que están trabajando y que no cuentan con mucho tiempo? Alexander, muchas gracias. Precisamente yo terminé, o sea, yo siempre trabajé desde los 18 años y tenía que trabajar y estudiar, o sea, hacer las dos cosas a la vez. Y como Alexander, yo creo que son muchas las personas que en Medellín pues hacemos eso porque digamos que nos toca hacer eso, nos toca estudiar y trabajar. Secretario, ¿cuál es la propuesta para este televidente y para la gente que tiene que trabajar y estudiar? Bueno, hay una visión dentro del plan de desarrollo de Federico Gutiérrez en términos educativos que es educación para siempre. Ajá. Y esa educación para siempre va desde el buen comienzo hasta la educación superior, pero también la posibilidad de brindarle a la ciudadanía que no puede acceder en un momento determinado a una institución formal o porque trabaja o porque no tiene recursos, una serie de posibilidades virtuales. De la mano de Sapiencia estamos trabajando en una propuesta de cursos virtuales que puedan tomar muchas personas, no solamente profesionales, sino amas de casas, personas que se han desarrollado en alguna profesión o en algún arte y que puedan hacerlo desde la casa de manera virtual y también a través de una de nuestras instituciones educativas como es el Colegio Mayor, como es el Pascual Bravo, que son instituciones de la ciudad y que tienen unas plataformas muy poderosas que nos pueden servir también para que la gente se forme. Hay una estrategia que es @Medellín, que va a tener también unos programas no formales que va a permitir esa formación y nos vamos a articular también con una suerte de kioscos tecnológicos que van a poder establecerse en algunos de los barrios y de las zonas de la ciudad para brindar esa posibilidad de formación. También en cuanto al bilingüismo, estamos ahora pensando también en tener unas licencias muy específicas
que le permita a las personas que quieren fortalecerse en una segunda lengua sin necesidad de obtener unas certificaciones muy elevadas, sí que tengan la posibilidad de formarse como una competencia básica en inglés, por ejemplo, y pues el sueño mayor que esperamos materializar es lograr consolidar como una suerte de una gran institución o universidad virtual para Medellín que se está ya pensando y planificando desde Sapienza. Secretario, precisamente una de las mayores preocupaciones en las instituciones oficiales es la enseñanza, el aprendizaje, más bien por parte de los alumnos del idioma inglés. Ustedes están creando, o sea, acaban de crear una nueva estrategia con 500 alumnos. Cuéntenos de qué se trata. Sí, vamos a tener una estrategia de enseñanza de segunda lengua, principalmente el inglés, diferente a como se ha dado en la ciudad de Medellín. Toda la apuesta que se dé desde la formación inicial en buen comienzo hasta la universidad va a tener una visión de una enseñanza intercultural. Es decir, vamos a tratar de que el inglés llegue a los colegios y a nuestros jóvenes de diferentes maneras, a través de juegos, a través de canciones, de inmersiones, de intercambios, porque creemos que es la manera más propicia para que esta enseñanza, este aprendizaje sea adecuado. Acabamos de firmar un convenio con una plataforma multilingüe muy importante que es Rosetta Stone. Tenemos con ellos 600 licencias para 800, más o menos 600 licencias para 8 instituciones educativas que van a ser piloto, y vamos a empezar un proceso con los niños a través de esta plataforma y con los profesores que va desde el grado octavo hasta 11. No solo para que ellos obtengan una certificación por lo menos de B2 en inglés, sino también que vamos a mostrar cómo los que están en este programa van a tener un impacto directamente en las pruebas saber en el ámbito de la segunda lengua. Esa es una de las estrategias, pero también vamos a empezar con la primera generación bilingüe, que es una de las propuestas del alcalde Federico Gutiérrez, y es que también en algunos de los colegios de la ciudad pública vamos a empezar a formar desde el transición o desde primero a nuestros niños, pero con todas las características de un colegio bilingüe como cualquiera de los privados. Tenemos otro televidente en la línea, se llama Enrique Mejía del barrio Belén La Palma. Enrique, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Quisiera hacer como unas precisiones sobre el tema tan interesante de esta noche. Sí, adelante. Primero, como ciudadano y como observador, a mí me parece que la ciudad pues tiene una gran cobertura en educación, porque uno anda por los barrios más altos de la ciudad y siempre ve buenos colegios, buenos edificios. Sin embargo, pues no descarta uno de que el mantenimiento, sobre todo en aquellas edificaciones vetustas muy viejas como escuelas, siempre debe continuar. Segundo, me parece a mí que aunque hay una cobertura, es muy preocupante lo de la calidad. Hoy nos estamos preocupando mucho por el que el estudiante se desempeñe en lo que es la tecnología y que alcance un grado de sapiencia en lo que es la tecnología. Se olvidaron mucho las humanidades y hay cosas que pasaron a segundo plano. Pues ya es repetitivo decir que estamos obteniendo unos puntajes muy bajos en las pruebas de diferente tipo. Tercero, me parece que en la escuela primaria se debería volver no sé si es competencia del municipio pero a restablecer una cátedra que se llame por lo menos comportamiento ciudadano. En las épocas pasadas eso se llamaba educación cívica, pero hoy no nos importa mucho. Yo creo que es parte de las humanidades que se han perdido. Se debería restablecer esto. Es muy triste ver que un niño de 10 años es experto en manejar una tablet, pero no tiene idea de comportarse ni siquiera con su gente más cercana como son sus padres. Y por último, yo diría algo que me parece muy sospechoso, que a los profesores de hoy que exigen tanto y que se preocupan tanto por primas de toda clase y que hacen plantones por todo, no les gusta que los evalúen. A mí me parece eso sospechoso. O por algo está la calidad como está. Muchas gracias.
Enrique, muchas gracias, secretario. Oye, yo estoy de acuerdo con Enrique. Nosotros tenemos que buscar una formación integral que se preocupe por formar a los chicos en valores, en construcción de ciudadanía democrática, en formar unas competencias críticas, pero eso debe estar acompañado también de una alta exigencia académica y calidad en los procesos formativos. Yo creo que esos elementos deben ir de la mano si queremos realmente construir un capital humano positivo para Medellín en los próximos años. Y estoy de acuerdo, Medellín tiene muchísimo todavía por mejorar en el ámbito de la calidad educativa. Es una de las preocupaciones y de los retos que tenemos, porque hay que decirlo con toda realidad. Se ha avanzado en muchos casos en cobertura, en infraestructura, en algunas zonas, pero realmente los indicadores de calidad en pruebas estandarizadas, sobre todo, todavía no son los mejores. Y una ciudad como Medellín debe proponerse metas altas en este sentido para que su educación en todos los niveles sea de calidad. Secretaria, precisamente durante el balance de los 100 días del alcalde Federico Gutiérrez escuchaba algo muy interesante y es que la educación se extenderá a los padres de familia. ¿Cómo va a ser eso? Bueno, hay una propuesta también del alcalde Federico Gutiérrez y yo creo que es básica, y es que la educación implica una corresponsabilidad y muchas veces los propios maestros y rectores nos han manifestado que desde los primeros años muchos padres de familia no asumen ese rol de acompañamiento y simplemente dejan a sus hijos en las instituciones como si fueran unas guarderías. Entonces, una de las líneas que nosotros como quien dice, me desencartan. Tenemos, muchas veces pasa así, Eliana, una de las metas que nosotros tenemos, lo decía también ahora nuestro concejal Jaime, es cómo abrir los colegios y las instituciones para que básicamente toda esa potencialidad de la comunidad pueda entrar y pueda también ayudar a formar. Y dentro de esa comunidad educativa, los padres de familia tienen que jugar un papel fundamental, acompañando a sus hijos, y queremos hacer algo, y es que queremos mostrar unas familias en Medellín que no importa el barrio donde se encuentre, son referentes y mantienen un proceso y un acompañamiento muy especial para con sus hijos. Y lo otro es el compromiso que tenemos como administración de, a través de un equipo PEI que estamos formando de proyecto educativo institucional, poder darle también a los padres formación. ¿En qué? En diferentes procesos que les permita comprender la edad cronológica de sus hijos, que tengan la manera de visualizar cuando su hijo tiene problemas de drogadicción, de bullying, cuando necesita un mayor acompañamiento, para que de alguna forma realmente ese proceso educativo comprometa también de una manera más determinante a las familias. Concejal, usted es uno de los más juiciosos y digamos que hace unos días hizo un debate muy interesante en el que se hablaba de deserción escolar y que eso está asociado también como con las bandas criminales. Cuéntenos. Bueno, mira, Eliana, yo quisiera aprovechar también para responderle a Alexander y Enrique sobre las preguntas que hacían. Mire, quiero retomar unas palabras que hacía referencia el secretario frente a la educación y la pertinencia para las personas que quieren tener acceso a educación superior. Yo precisamente hace poco hablaba con unos empresarios y con algunos gremios y me decían, aquí necesitamos a veces personas con algunas capacidades o alguna preparación específica y no la tenemos. Precisamente hoy hablaba con la Secretaria de Competitividad de Desarrollo Económico y yo le decía, bueno, venga, cómo con la Secretaría de Educación nos sentamos y miramos como una propuesta para formar estos jóvenes o personas que tienen esa intención de profesionalizarse, pero que sea una educación pertinente para el empleo y que esos empresarios haya también un compromiso correlativo para que los jóvenes que salgan con alguna preparación técnica o profesional pues tengan acceso también a una oportunidad laboral. Con respecto a lo de Enrique, es muy importante también decirle que si bien estamos en un alto porcentaje de cobertura, pero estamos, como él lo decía, rajados en calidad de la educación. Lo muestran las pruebas IFE, lo muestran cuando yo soy docente universitario y cuando uno recibe los alumnos no saben de matemáticas, no saben de español, no saben interpretar. Y eso yo pienso que es lo que uno conoce como, o lo que se conoce en materia de educación como el analfabetismo funcional, en el que saben leer, pero realmente no comprenden lo que leen. Y a eso le tenemos que hacer énfasis en esa materia.
Y producto de eso lleva a los problemas de inseguridad, que fue el debate que nosotros realizamos el 25 de febrero, que fue el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de las BACRIM. Y demostramos precisamente que en la ciudad de Medellín, entre el 2012 y 2015, se ha presentado este fenómeno, este flagelo, y que se han reclutado más de 1.725 jóvenes, niños y niñas, por parte de estos grupos delincuenciales. Y que la gran característica que tenía era que son familias monoparentales y que estaban en una alta deserción escolar. Y jóvenes que han sido judicializados o que han hecho parte del proceso, del proceso de responsabilidad penal, estos jóvenes tienen un 5 o 6% han terminado su bachillerato y un 70% solamente han estudiado hasta cuarto de primaria. Eso es lo que hace entonces precisamente de que estos jóvenes sean el caldo de cultivo para que las bandas criminales los recluten forzosamente. Y cuando hablamos forzosamente no es que entren con un fusil y un uniforme, sino que el mismo entorno los va llevando a que hagan parte de esos grupos delincuenciales y que haya una voluntad viciada para que ellos hagan parte de esos grupos delincuenciales. Por eso es muy importante y pedimos dentro de las conclusiones de ese debate crear una unidad de reacción inmediata en el que esté la policía, la Secretaría de Educación, Bienestar Familiar, la Secretaría de Inclusión Social, para hacer un acompañamiento a estos jóvenes que están en alto peligro de ser reclutados o que están en alto peligro de cometer un delito. Tenemos una llamada a Isabel Vallejo del barrio Tricentenario. Isabel, buenas noches. Sí, muy buenas noches. Isabel, ¿cuál es su pregunta para el secretario y para el concejal? Sí, señores, buenas noches. Frente a la propuesta de educación para la ciudad de Medellín, mi pregunta es, ¿cuál es la propuesta sobre el tema del cierre del ITM en Castilla, el cual se realiza mañana y quedan por fuera más de 800 estudiantes, jóvenes, adultos o adulto mayor? Y de que estamos a la espera de que posiblemente haya un traslado cerca a la feria de ganado que queda en el barrio siguiente. Nos gustaría saber qué respuesta hay, porque la verdad ya los jóvenes han hecho propuestas, han llamado a varios canales, incluso para que hagan las entrevistas, hagan las visitas, y ha habido caso omiso para estas personas y no hay ninguna respuesta positiva. A ver usted que nos puede aportar sobre este tema. Muchas gracias. Isabel, muchas gracias. Secretario, sí, precisamente esta mañana estaban reunidos unos jóvenes del ITM que estaban protestando por ese tema. ¿Es un rumor o es No, cierto? excelente esa pregunta, porque básicamente es una desinformación. Ajá. Queremos manifestarle a todos los estudiantes y a la comunidad del ITM en Castilla, sí, que mañana tienen actividades y esta semana normales de clase, porque el contrato que firmamos para la prestación del servicio, sobre todo esta formación de adultos, es hasta el mes de diciembre. Simplemente hubo un malentendido, no se confirmó la fuente de lo que estaba sucediendo realmente y se pensó que no había estudio, pero quiero garantizarles que el contrato está vigente, está firmado. Yo hablé hoy con la señora rectora del ITM y me dicen que tienen garantizado todo el proceso de formación de los chicos. Es decir, mañana tienen clase, el lunes tienen clase, no van a parar. No vamos a parar. Perfecto, bueno, secretario, concejal, vamos a un corte de comerciales, 2 minutos y ya regresamos. Nueve y 33 de la noche, continuamos en Periodísticos Telemedellín hablando del tema de la educación. Secretario, y le he escuchado hablar de los maestros BAP. ¿En qué consiste? Bueno, básicamente es una de las líneas principales que nosotros tenemos en el plan de gobierno en términos de educación, y es que necesariamente si necesitamos o si queremos fortalecer la calidad educativa, tenemos que contar con unos maestros que se comprometan con el proceso formativo de los estudiantes, pero que también tengan una serie de estímulos para desempeñar su labor de manera adecuada. Nosotros estamos pensando realizar una gran propuesta de ciudad, volviendo a darle ese papel protagónico al maestro como un referente de la sociedad.
Recordemos que los maestros básicamente tienen entre sus manos lo más importante que nosotros tenemos, son los niños y los jóvenes. En ese sentido, un maestro como referente, un maestro que sea ejemplo ciudadano, que además tenga la posibilidad de formarse en el ámbito de las maestrías, que tenga una formación continua, como decía el concejal, en las metodologías más adecuadas, en las posibilidades de aprender y también de compartir experiencias pedagógicas exitosas, va a ser excelente, pero además estamos buscando que el maestro tenga posibilidad de acceso a la cultura, a los libros, a la posibilidad de formarse y de mostrarse realmente como ese ejemplo y como ese líder que es. Y uno de los objetivos es poder no solamente valorar, sino también darle muchísimas oportunidades a esos maestros que nosotros tenemos en Medellín, o a muchos de esos maestros que están comprometidos y que realmente su labor trasciende el aula, porque son ejemplo y son formación cuando termina la jornada y continúan trabajando muchas veces, no solo con los estudiantes, sino también con las familias y se convierten en unos líderes realmente de la sociedad. Creo que eso es muy importante, resaltar esa visión del maestro que muchas veces no se le da la connotación que tiene por el significado que representa para cualquier proyecto de país. Secretario, ¿cuáles son de unos ejemplos concretos de esos beneficios? ¿Cuáles serían, por ejemplo? Pues estamos buscando varios. Uno, no créditos condonables, sino becas para maestrías en diferentes universidades de la ciudad, principalmente en universidades acreditadas o de alta calidad. Eso es uno. Lo otro es buscar con el sector empresario, con las cajas de compensación, con FENALCO, la posibilidad de que ellos tengan una tarjeta para estos maestros. Ojo, no solamente del sector oficial, sino también de los que nos ayudan con el servicio público de educación desde una institución de las que denominamos privadas, una tarjeta que les permita entonces acceder a descuentos también en restaurantes, en almacenes, en centros comerciales, en algunas garantías especiales para que él y su familia puedan sentirse también reconocido y especial en este contexto de Medellín. Secretario, esto cobijaría a todos los maestros, porque digamos que la mayoría de los beneficios lo tienen los maestros que están contratados desde hace muchos años, pero hay unos que son provisionales y que no cuentan con esos beneficios. Pues lo que buscamos es asociarnos con diferentes instituciones y que los diferentes maestros, porque al final hay un solo tipo de maestro en Medellín y es el que debe estar comprometido con la formación de nuestros niños, y para ellos pues esperamos tener esta serie de estímulos y de beneficios realmente para que se sientan como son, muy importantes dentro de esta sociedad. Saludamos hasta ahora a Luis Gonzaga del Barrio Popular número 1. Luis, buenas noches. Buenas noches, Luis. Sí, buenas noches. Buenas noches, le escuchamos. Buenas noches. Agradeciéndole mucho la atención, muy agradecidos por atenderme. Gracias por estar conectado con nosotros. Mi opinión, pues, mi concepto en este tema es, yo tengo una niña de 18 y un niño de 6 años. Y están desde buen comienzo con este proyecto, ¿cierto? Desde el alcalde de Fajardo, que ha sido muy bueno y muy agradecido pues por esa oportunidad que le dan a la educación. Pero terminando mi niña a los 18 años, la inscribí al SENA y me dijeron que había un cupo limitado para estos jóvenes. Sí. Habría que esperar más o menos 6 meses para que ella se volviera a escribir, y también la anoté para la alcaldía de Medellín porque ella está no tan joven de nación, y lo mismo me dijeron. Entonces yo quisiera saber cómo hace para que estas partes como el SENA y la alcaldía integrar a más jóvenes, como que entraran como más cupos para que estos niños no quedaran tan desocupados en ese tiempo. Claro que sí. O si reforzaran más los colegios para que esas, por ejemplo, las tesis que hacen en el SENA o en la alcaldía se hicieran en nuevos colegios, como que yo veo que esos colegios son como muy grandes, muy avanzados como para que se haga esto. Luis, muchas gracias. Secretario, más cupos.
Sí, ese es uno de los grandes objetivos que tenemos en este momento con Sapiencia, y es que nuestros niños puedan tener una educación técnica, tecnológica o también universitaria, y que no se conviertan en una de las cosas que a nosotros nos preocupan y que se ha un poco incrementado en la ciudad, y son los denominados ninis, chicos que ni estudian ni trabajan. Entonces nosotros, por ejemplo, estamos buscando incrementar el número de cupos y de créditos y de becas en las instituciones de educación superior del municipio, como es el ITM y demás, pero vamos a venir también con una propuesta muy fuerte de medias técnicas y medias profesionales. Es decir, vamos a incrementar el número de estudiantes que están en esa modalidad en Medellín, y a partir, esperamos que del próximo año, 3.000 estudiantes puedan empezar a hacer una técnica profesional formado por profesores también de estas instituciones educativas, cosa que cuando termine, no pase lo que nos dice el padre de familia, termina su bachillerato, se le reconocen unas materias de las que ya ha visto y puede empezar, digámoslo así, segundo o tercer semestre de su tecnología. Eso le permite continuar el ciclo, y queremos desde Medellín impulsar esa educación terciaria, que es uno de los retos que nos pone el Ministerio de Educación Nacional. El alcalde lo ha dicho, no solamente cobertura, sino pertinencia, y muchas de esas técnicas profesionales que vamos a poder materializar a partir del próximo año van a tener una característica muy especial, y es que van a estar asociadas a alguno de los clústeres de producción y de proyección económica que tiene la ciudad, para garantizar que cuando estos chicos terminen su proceso de formación puedan emplearse muy fácilmente, porque estudiaron algo que es pertinente y, como lo decía el concejal, que realmente el sector productivo esté requiriendo para que puedan tener ese enlace desde la academia a el mundo laboral desde muy jóvenes. Concejal, una de las mayores dificultades son los nini, que dice el secretario de Educación, pero también los jóvenes que ingresan a estudiar a una carrera universitaria, pero al primero, segundo, tercer semestre, pues deciden que ya eso no era lo que querían y que esa no es su vocación, entonces se cambian de carrera, y digamos que ahí se pierde un poco de tiempo. ¿Cómo evitar esto? Mira, Liana, yo quisiera referirme un poco a lo que hablaba el secretario, le preguntaba frente a los docentes VIP. Sí. Yo celebro las iniciativas que tiene el secretario, y yo lo invito también a que miremos también, que fue una de las observaciones que le hicimos al anteproyecto en días pasados, que lo dejamos por escrito y se lo radicamos en la comisión primera, para mirar cómo en Medellín creamos una universidad pedagógica metropolitana. Y esto es utilizando el MOA, que ya hay una infraestructura, para que nosotros formemos a los docentes, no para enseñarles física o química, sino para enseñarles precisamente metodologías para enseñar, metodología para la física, metodología para la química, porque esa es la gran falencia que hay en la ciudad de Medellín y en el país en materia de calidad de la educación, que precisamente esos vacíos de conocimiento llegan, y ya para pasar a la pregunta que me haces, es que cuando ingresan a la universidad se encuentran con un choque académico en los que se aumenta la deserción escolar, o quizás aún el mismo sistema los va llevando a escoger materias evadiendo precisamente esas lagunas de conocimiento que tienen. Por eso no es gratuito que nosotros tengamos en la ciudad de Medellín más de 15.535 estudiantes matriculados en Derecho. ¿Qué vamos a hacer con tanto abogado? Yo soy abogado, pero ¿qué vamos a hacer con tanto abogado? Además que no genera productividad y competitividad y desarrollo en un país. Lo que generan son las ciencias exactas. Entonces nosotros tenemos que buscar la forma de incentivar y potencializar esas áreas del conocimiento en las áreas exactas, en las ciencias exactas, para poder lograr como institutos como el ITM, que tiene una gran calidad académica en materias de tecnología y ciencias, y lo que hablaba ahorita el secretario de los ciclos propedéuticos, de que estos jóvenes que empiecen en la secundaria pasen a la educación terciaria con unos conocimientos básicos para poder lograr una transformación académica y que generemos competitividad en la ciudad. Entonces, de manera que lo que hay que buscar precisamente es desde la educación básica, primaria y secundaria, ese empoderamiento del conocimiento para el siglo XXI,
porque seguimos con metodologías del siglo XVIII, cuando se creó la revolución industrial, que es aprender a repetir, pero ya no estamos en la era del conocimiento, que es donde realmente tenemos que enfocar las áreas de conocimiento. Saludamos hasta ahora a Gloria Cecilia Marín del barrio Belén. Gloria, buenas noches. Buenas noches. Adelante con su pregunta. Me encanta estar aquí participando con el secretario del concejal. Mi nombre es Gloria Cecilia Gaviria, soy docente del sector de Robledo, Comuna 16, y tengo dos preguntitas básicas que hacerle al secretario. Adelante. ¿Cómo un macroproyecto como el de Lusitania no tiene un perfil de docente determinado que lo saque adelante? ¿Cómo una institución de esas, donde está invertido el presupuesto en forma grande, están rellenándola con maestros que sobran, que están aburridos, que están ya jubilados, para atender una problemática tan grande como tiene la comuna? ¿Cómo hacen una cosa de esas así? Y la tiran como a la jura, a ver quién quiere, no sé, cómo decir, cómo va la educación en Medellín, si la misma administración no tiene unos criterios claros para afrontar esa problemática social que tenemos. Eso por un lado. Y por el otro lado, él hablaba de incentivos ahorita, y que una tarjeta, que nos rebajen, que no sé qué. ¿Por qué no empezamos por pagarnos lo que nos deben? Porque, por ejemplo, ya en todos los municipios y en todo han pagado la prima de vida cara, que a nosotros nos la están debiendo desde 1994 que empecé yo en la educación. Medellín es el único municipio que no gestiona eso para pagarnos ese incentivo que ya no lo ganamos y que estamos luchando por él. Gloria, muchas gracias por su participación, secretario. Sí, muchas gracias, doña Gloria. Pues nosotros tenemos ese gran reto, y es que esos megacolegios que se han construido también tengan por dentro una estrategia de calidad que permita mejorar todos los procesos. Hay varias situaciones que son complejas, digámoslo así, dentro de esta estructura de la reglamentación escolar, y es que, por ejemplo, para muchas veces asignar las plazas, pues hay que esperar un concurso de méritos, y eso hemos hecho nosotros en las últimas semanas. Más de 200 profesores que estaban en la lista de elegibles están llegando a las instituciones educativas, y estamos tratando de que puedan distribuirse en los diferentes barrios de la ciudad. Hay algo que sí es muy interesante en Medellín y que es un poco complejo y que no lo vive en la mayoría de las ciudades del país, y es que cuando el profesor muchas veces se le notifica a qué colegio va, en Medellín existe la posibilidad de que él al final determine después de 10 días si acepta o no. Entonces muchas veces hay que buscar 1, 2 o 3 nombramientos, y eso hace un poquito que tengamos que dilatar un tanto el proceso, pero estamos en eso, y el gran compromiso es poder estabilizar pues unos procesos de calidad en estas instituciones educativas. Y la otra parte de la pregunta que decía doña Hablaba Gloria, de los docentes, sí, y de la prima de vida cara. Sí, muy bien. Esa prima en este momento, quiero decirle a todos los docentes, está siendo parte del proceso de negociación que se está desarrollando entre la administración municipal y también los sindicatos que representan a los diferentes profesores. En ningún momento se ha dicho que no se va a pagar ni que se va a pagar, sino que hace parte de ese proceso responsable que debe hacer el municipio en cuanto al estudio de las finanzas y de toda esta reglamentación legal. Y básicamente en esas negociaciones se está haciendo un estudio muy cuidadoso del tema. Concejal, secretario, se nos acaba el tiempo, tenemos un minuto. Muy corto el tiempo. Muy corto, concejal. Muchas gracias por estar con nosotros. Eliana, muchas gracias por invitarnos, y siempre estaremos prestos para hablar de estos temas tan importantes y que nos apasionan, que es la educación. Invitar a todos los televidentes para que nos sigan y nos busquen en redes sociales como Jaime Mejía, para que se enteren de nuestra dinámica en el Consejo y en toda
propuestas que hacemos al interior de la corporación. Además, invitarlos a los debates, porque pueden ir perfectamente a acompañarlos. Claro, perfectamente, son públicos y ahorita estamos en sesiones, pero en receso, pero creemos que para mayo vamos a entrar a discutir el plan de desarrollo y ahí seguimos en junio y julio en sesiones ordinarias para tratar temas muy importantes que vamos a seguir analizando frente a una problemática muy grave que se ha presentado también sobre el maltrato de niños y niñas y adolescentes. Concejal, muchas gracias, secretario. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Yo quiero decirles lo siguiente, y es que la educación debe convertirse en un reto que no solamente implique el compromiso del secretario de Educación, del alcalde, de los concejales, sino que debe ser básicamente un trabajo en equipo de corresponsabilidad entre los diferentes actores que componen la sociedad, porque la educación finalmente es la única llave de las oportunidades y de resolver muchos de los problemas sociales que tienen las ciudades y tienen los países. Muchas gracias, secretario, así es. Y a ustedes también muchas gracias por estar con nosotros. No se vayan de Telemedellín porque ya viene ¿Qué ha pasado? Que tengan todos una feliz noche.